Manda capitán, no manda marinero, luz Es- apaga, hora de dormir. eso es así, doctor. Estamos aquí con el doctor Charles Wallace. Él es encargado de comunicación de Alcohólicos Anónimos, que está cumpliendo 70 años de haberse instalado la primera oficina en Nicaragua, 50 años oficialmente Alcohólicos Anónimos en Nicaragua, una organización que ha realizado un trabajo dedicado, porque es de mucha dedicación, contribuyendo con las personas, con las familias, con las comunidades. Muchos agradecen, varios años después o tiempo después, agradecen la ayuda, la cooperación en sus vidas de Alcohólicos Anónimos. Ya vamos a hablar de Alcohólicos Anónimos con el doctor Wallace, que es encargado de comunicación de Alcohólicos Anónimos en Nicaragua. Solamente quería mencionar yo que lo cierto es que esta es una dependencia, el alcoholismo. La Organización Mundial de la Salud lo trata como una enfermedad. Los sociólogos dicen que se trata de un problema social, pero se trata de una dependencia que deja por lo general efectos negativos en las personas, en la familia, en la comunidad, y por eso es importante reconocerlo primero, reconocer el alcoholismo primero, y darle atención al alcoholismo, justamente para evitar que vaya a haber consecuencias negativas, porque muchas veces las consecuencias llegan hasta la muerte. Hasta la muerte. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor Wallace. Encantado, un gusto. Teníamos rato de no vernos, porque hace rato nos veíamos con más frecuencia, ¿Sí? por el trabajo. Usted en su papel académico, a mí me tocaba en el papel periodístico siempre, y nos encontramos y platicamos y demás, pero teníamos rato de no vernos. Teníamos rato, muy cierto. Sí. Para mí es un gusto el reencuentro realmente, en un tema tan importante como el problema del alcoholismo. Sí. Sí. El alcoholismo no es tan viejo como la bebida fermentada. Es más reciente el alcoholismo. Es decir, primero fueron las bebidas fermentadas y luego el alcoholismo. Es decir, acompañaron a la humanidad o tiene más tiempo de haber bebidas fermentadas en la humanidad que la dependencia de las bebidas fermentadas. Porque, no sé, me parece que hace tiempo no necesariamente se trataba de una dependencia. Bueno, en realidad tienes razón, ¿no? Las dos cosas aplican. Pero bien, si nosotros tratamos de situarnos históricamente, voy a ir un poquito atrás, pero no detenerme mucho. En los tiempos antiguos, en la prehistoria, ¿no? El hombre era cazador-recolector, con eso trataba pues de sobrevivir. Y dormía, se protegía donde podía, en cuevas, etcétera, cavernas. Las evidencias de excavaciones han demostrado eso, ¿verdad? Sin embargo, se estima que el ser humano se estableció en comunidad hace unos 10.000 años atrás, los sumerios, Sumeria. Y cuando el hombre se estableció y formó comunidad, ya la vida cambió. Era más sedentario, tenía que buscar alimentos, llevarlo a casa, cuidar su entorno, aprendió a cultivar, a sembrar, etcétera, cosechar y albergar su cosecha, sobre todo para los tiempos más difíciles, según los climas de donde estaba en ese momento. Entonces, eso da origen a una nueva forma de ver la vida y el hombre ubicado en sociedad. Entonces, ¿qué se supone? Se supone que la primera bebida fermentada como tal que conoció la humanidad era un tipo de hidromiel. Porque como el hombre era recolector, o sea, ya tenía comunidad conformada, pero siempre recolectaba ciertas cosas, como Sí. hoy, siempre recolectamos ciertas cosas. Entonces, se supone que el hombre coleccionó miel. Llevó esa miel a su casa, lo guardó en algún tipo de recipiente rudimentario, y que en un periodo de invierno, de lluvias, pequeñas cantidades de agua penetró el recipiente o la vasija donde tenía guardada la miel. Días después, cuando este señor
jefe de familia, va a probar la miel, a utilizar la miel. Cuando lo prueba, ya no tenía el sabor original, ya estaba fermentado. Ya no era solo miel. Ya no era solo miel, era miel más otra cosa, ¿no? Sí. Sí. Y parece que le gustó el saborcito que tenía. Se supone pues que compartió con su familia y con su entorno inmediato este descubrimiento. Y a partir de ese momento se cree que el hombre comienza a fermentar productos y fabricar los primeros indicios de alcohol. Pero hay evidencias de excavaciones hechas en Europa del Este, en Georgia precisamente, donde encontraron vasijas y al analizarlas encontraron rastros de alcohol etílico. Y eso data de aproximadamente 7.000 años. Por lo tanto, es la fecha que más o menos se estima que el hombre realmente comenzó a producir conscientemente alcohol etílico. Sí. En ese momento era producto, en la primera decimos que era hidromiel, en este caso era a partir de la uva. Así que tenemos esas dos referencias. Nosotros acá en este continente, las comunidades originarias tenían bebidas fermentadas a partir del maíz principalmente. Principalmente, porque había de otras frutas también fermentadas, ¿no? Pero a partir del maíz. Y se ocupaban normalmente o generalmente para situaciones ceremoniales. No era del consumo diario ni regularizado, sino que era para situaciones muy especiales, que eran las ceremonias. Europa, sin embargo, tenía más costumbre de tomar vino, y tiene todavía costumbre de tomar vino. Y bueno, trajeron para este lado, inventaron en el Caribe, a falta de vino, inventaron fermentar caña de azúcar y apareció el ron. El asunto es que esto ha estado presente todo el tiempo. Sin embargo, hay un momento en que su consumo se vuelve una dependencia. Es decir, no puede dejar la persona o no puede estar la persona sin consumir, o no puede consumir, un vaso, sino que tiene que continuar y tiene que seguir. Esto no sé en qué momento de la humanidad es que ya se determinó que era una dependencia y que podía ser un problema social, como dice la Organización Mundial de la Salud, un problema de salud. No es una enfermedad, porque no es una enfermedad esta dependencia, o si es tratada como una enfermedad. El alcoholismo como tal es una enfermedad. Es una enfermedad, el alcoholismo es una enfermedad. Ok. ¿En qué momento la humanidad dice, bueno, este es un problema? Sí, bueno, yo deseaba abordar un poco ese elemento histórico, ¿no? Sobre el surgimiento del alcohol en sociedad y cómo se fue perpetuando en la sociedad. Entonces, una vez que la humanidad probó y le gustó lo que probó, se comenzó a producir en las comunidades el alcohol fermentado. Obviamente el alcohol fermentado no tenía la concentración que el alcohol que usamos actualmente, que tiene 35, 40, 60 grados. El alcohol fermentado normalmente producía concentraciones de 12, 15, tal vez hasta 20 grados en lo sumo. Por lo tanto, necesitaba mayores cantidades para producir el efecto embriagante. Lo cierto es que la sociedad comenzó a producirlo, a ingerirlo, y sobre todo lo comenzó a utilizar en actividades colectivas en la comunidad, porque la sensación placentera que sentían al ingerir alcohol no tiene una explicación clara, dado que la relación causa-efecto entre las cosas no estaba clara, la ciencia todavía estaba en pañales, entonces una explicación consistente no existía. Entonces la gente comenzaron a atribuirlo a lo que ellos utilizaban para explicar los fenómenos, y era la parte mágico-religioso, ¿no? Entonces
comenzaron entonces a atribuirle a ese efecto del alcohol a efecto de un dios. Y para distintas sociedades esos dioses tenían diferentes nombres. La sociedad egipcia tenía Osiris, después vemos con los romanos, Baco, los griegos, Dionisios, etc. Finalmente hay una pequeña historia, ¿no?, entre los griegos. Con este asunto del consumo de alcohol, habían dos grupos sociales, uno que aceptaba el alcohol y otro que no aceptaba el alcohol. Entonces, el que no aceptaba el alcohol, ellos usaban agua, como el vaso de agua que tengo frente a mí ahorita. Y los otros que aceptaban el alcohol en sus actividades científicas, ellos utilizaban el alcohol. Entonces, la gente que no tomaban alcohol los ridiculizaba, diciendo que tanto que se embriagaban que no saben ni lo que decían, que no había coherencia entre ellos. Y los que tomaban alcohol criticaban a los que tomaban agua, llamándoles gente amanerada, ¿sabes? Entonces, estos problemas de consumo o no consumo también tienen su historia. Tienen su historia. Tienen su historia. Sí. Entonces, venimos a tiempos más recientes. Los ingleses producen su alcohol y ellos le llaman whisky como elixir de vida, no líquido de la vida. Pero la palabra alcohol no nace ni con los egipcios, ni los romanos, ni los griegos, ni los ingleses, sino nace con los árabes, de la palabra alquil, que se utilizaba para la belleza femenina, una sustancia en la cual utilizaban un poco de alcohol, para mezclar un polvito y conseguir un colorcito ahí para poder pintarse, ¿no? Entonces, de ahí sale la palabra alquil y que hoy lo derivamos alcohol. Sin embargo, hoy por hoy, los árabes son la gente que menos toman alcohol, ¿sí? Es más, nuestras sociedades occidentales, ¿verdad?, los grandes consumidores. Entonces, el asunto es de que el proceso del alcohol pasó diferentes etapas. Primero la etapa de la fermentación. Sin embargo, en el siglo XIX, Louis Pasteur, un médico y microbiólogo francés, él, estudiando los microbios y su efecto sobre la raza humana, él descubrió que habían unos microbios que son los que producían la fermentación. Porque todavía la gente en la antigüedad no sabían por qué se fermentaban. Sabían que se fermentaba y cambiaba su aspecto físico y también el sabor. Sí. Pero no sabían por qué. Los efectos. Y los efectos también, sí, pero no sabían por qué. El que descubre eso fue Louis Pasteur. Entonces, Louis Pasteur perfeccionó la forma de producir alcohol. Y la industrialización también del alcohol se debe a él. Entonces, para producir alcohol de gran concentración, se tenía que utilizar un dispositivo diferente. Se hacía la fermentación, pero la fermentación tenía mucha agua y por eso es que el alcohol quedaba diluida. Entonces, se utilizaba un dispositivo, se descubrió que si se calentaba el alcohol, la mezcla fermentada, y se ponía como una tapa sobre el recipiente donde se calentaba o servía la mezcla, un líquido subía y ese líquido cuando se enfriaba se condensaba y caía. Y tenía más concentración de alcohol y lo sentía tal vez más apetitoso. Entonces se inventa el alambique. El alambique. ¿Sí? Entonces, la palabra también es árabe también, el alambique, sí. Ajá. Ellos son los que inventan el alambique. Entonces, el alambique ayudó a mejorar la concentración de alcohol. ¿Por qué? Una cosa sencilla para los estudiantes de secundaria. La mezcla tenía agua y alcohol, pero el alcohol tiene una densidad menor que el agua. De tal manera que cuando se calentaba la mezcla, lo primero que se evaporaba era el alcohol y el agua quedaba abajo. Entonces, eso es lo que se terminaba recolectando. Se terminaba recolectando a través del alambique, sí, correcto, ¿no? Sí. Y entonces ahí fue donde se logró concentraciones altas de alcohol etílico. Bien,
Este asunto del alcohol tiene historia. Las guerras que eran comunes durante la historia, sobre todo antes de la Edad Media y después de la Edad Media, pero llegando en los tiempos antes de la Edad Media, vamos a la historia macedónica, ¿no? Con el gran discípulo de Aristóteles, Alejandro Magno, Alejandro el Grande. Alejandro el Grande fue el mayor conquistador del que se tiene conocimiento. Y entonces él, donde él iba y ganaba una guerra, celebraba con sus soldados. Y él acostumbró a sus soldados de que él, como el gran jefe, pues él tenía que tomarse su trago en un recipiente más o menos grande, voluminoso, y que tenía que tomarlo de un solo, ¿no? Eso era la hombría, ¿no? Como el gran jefe. Algunos entonces atribuyen la muerte de Alejandro el Grande a una intoxicación alcohólica. Otros dicen que fue por una infección. La realidad es que no está muy claramente definida la muerte de Alejandro el Grande. Murió joven, 33 años, pero para mi propósito de mi charla sobre alcoholismo, pues yo tomo la parte de la historia que dicen que murió pues, por una intoxicación alcohólica después de uno de sus triunfos, ¿no? Entonces hay muchas historias sobre esto. El problema es de que el alcoholismo llegó a tener niveles tan importantes en la sociedad que en la Edad Media, en Europa, el consumo de alcohol llegó a ser tan fuerte que causaba muchos problemas sociales. El alcohol se producía por todos lados. Los conventos eran lugares de gran producción de alcohol, o los monasterios. Entonces, las cantidades de gente que tomaban y se embriagaban en la sociedad de la Edad Media eran tal que se quedaban en las calles. Entonces surgieron gente que decían que eso no podía seguir así, que tenía que controlarlo. Entonces comenzaron a atribuirle al alcohol, siempre dentro del pensamiento mágico religioso, de que era algo diabólico que se metía en el alcoholizado. Y eso hacía que se portara de tal manera, porque no tenía una explicación científica del por qué el alcoholizado se comportaba de esa manera. Entonces surgió pues los movimientos también para practicar exorcismo en los alcoholizados. ¿Sí? Finalmente, avanzando un poco más en el capitalismo incipiente, comienzan a surgir las sociedades médicas. Y entre esos que surgieron como instituciones, surgen también los hospitales psiquiátricos, ¿no? Ellos comenzaron a darle una connotación distinta al problema del alcoholismo. Y entonces comenzó a ver el alcoholismo como un problema del trastorno de la mente producido por algo que la gente tomaba, que en este caso era pero no tenía una relación causa-efecto claro tampoco, todavía. Entonces, avanzamos en la sociedad, llegamos dando grandes saltos, ¿no? Llegamos al siglo XX, donde en la sociedad norteamericana pasaba algo parecido. Los borrachos eran tantos, eran comportamientos bien erráticos, molestaba a la gente que eran muy religiosos, practicantes religiosos fundamentalistas, entonces no les gustaban ver esos tipos de comportamientos y los borrachos tirados por todos lados. Regresamos a la Edad Media, lo que hicieron, ellos en la Edad Media hicieron como guetos, donde concentraban a los alcoholizados, los bañaban, les daban de comer, etcétera, ¿no? Entonces, en la sociedad norteamericana de esos tiempos, las mujeres fue un movimiento de mujeres, sobre todo, mujeres religiosas que comenzaron a usar su influencia para convencer a los diputados, los congresistas, para que ellos prohibieran el alcohol. La cosa es que trabajaron durante varios años y lograron ir permeando la opinión pública y también a los que hacían las leyes. En 1919 se logró un consenso y a partir de enero de 1920 se aplica la ley seca. La ley seca. La ley seca que prohibía la prohibición. La prohibición que le llaman también, sí. Muy, muy importante. Producción, distribución y consumo de alcohol. Pero esto lo que hizo más bien fue incentivar, porque de alguna manera lo prohibido es lo que a uno lo atrae, atractivo, ¿no? Sí. Sí, lo vuelve atractivo justamente porque es prohibido, ¿no? Así Entonces, es. dicen que no vas a poder tomar
pero quiero, deseo, voy a probarlo. Entonces, y busco por dónde. Sí. Muy cierto, muy cierto. Y eso fue el efecto que causó. O sea, la prohibición comenzó a que la gente, o sea, se prohibía, pero la gente seguía consumiendo. ¿Cómo lo conseguían? Cada quien inventaba su forma de conseguirlo. El comercio se enriqueció. El comercio ilegal, sobre todo, ¿verdad? Sí. Allá Al Capone se hizo famoso, ¿no? Sí. Y uno de los más grandes distribuidores ilegales de alcohol. Que valga decir, no fue por producir, sino por evadir los impuestos. Evadir. Sí, exactamente. Sí. La gente cree que fue por la producción y distribución, no, fue por evasión de impuestos. Sí. ¿Verdad? Entonces, pero el asunto real es que la prohibición no anuló el consumo de alcohol. No resolvió el problema. No resolvió el problema. Sí. Pero ¿qué es lo que sucede? En muchas sociedades pasa eso, inclusive modernamente pasa lo mismo. Cuando se prohíben, la gente busca alternativas. Sí. Y el alcohol etílico tiene una estructura química muy parecida al alcohol metílico. Fácil de producir, el alcohol de madera. La madera tiene celulosa, y la celulosa también se fermenta, es un tipo de azúcar. Sí. Y lo que se fermentan para producir son los azúcares. Por eso hablas del caña de azúcar, ¿no? Sí. Entonces, al fermentar la celulosa produce alcohol metílico. ¿Qué es lo que sucede? Solo voy a dar una referencia rápida, un rasgo rápido. Se supone que hace unos 10 millones de años atrás, con los homínidos, cuando todavía vivían en los árboles y comían frutas, en un periodo aparente de escasez de frutas en los árboles, el homínido tuvo que bajar del árbol y comer frutas del piso. Pero esas frutas ya estaban fermentadas. Entonces comió de frutas fermentadas y ese contacto entre el homínido y la fruta fermentada, por lo que llamamos ahora nosotros epigenética, produce una enzima importante en nuestro cuerpo que se llama alcohol deshidrogenasa. La alcohol deshidrogenasa es la enzima que hace el proceso de fermentación para metabolizar el alcohol en el cuerpo. Y ese proceso que comienza con el alcohol deshidrogenasa hace que el alcohol se convierta en algo inocuo, agua y energía. Sí. Entonces, y menciono esto por el asunto del alcohol metílico, lo que pasó durante la ley seca. Mucha gente se intoxicaron por alcohol metílico, alcohol de madera de muy baja calidad, etcétera, etcétera. ¿Y por qué se intoxicaban? Porque nuestro cuerpo, como el homínido nunca comió celulosa o alcohol de madera fermentada, ¿no? Nunca produjo una enzima para metabolizar el alcohol metílico. Entonces nuestro cuerpo no tiene un equivalente para el alcohol metílico. Claro. De tal manera que, como su estructura es similar al etílico, entonces, cuando en presencia solo de alcohol metílico, la enzima alcohol deshidrogenasa identifica el alcohol metílico y lo transforma, lo procesa, pero no lo transforma en un producto relativamente inocuo, ¿verdad? Sino que lo transforma en un producto tóxico. ¿Sí? Y ese producto tóxico es lo que envenena el cuerpo. ¿Sí? Ok, y eso es lo que hace, provoca, bueno, en general provoca la sensación de euforia, ¿ah? Pero en algún momento, que es el caso del envenenamiento, más bien provoca problemas físicos al grado de llevar hasta la muerte. Ha sucedido aquí en Nicaragua hace como 20 años, habrá sido aquel cargamento que venía del lado de Occidente. Sí, el León. Sí, del León. Y hubo un montón de gente que se envenenó y murió. Así es. Porque consumieron esta bebida, alcohol, porque era alcohol al final, era alcohol. Es que ni siquiera era una bebida, era alcohol. Era alcohol. En fin. Pero bueno, de alguna manera, los seres humanos requerimos de sentirnos bien en algún momento. Es decir, tenemos periodos en que estamos mal y estamos bien porque estamos mal, aunque suene contradictorio, pero es necesario pasar ese periodo. Hay periodos en que estamos muy bien y estamos muy contentos y nos sentimos muy bien. Es decir,
el ser humano anda buscando cómo sentirse bien todo el tiempo, tener esa sensación de bienestar. A veces no se consigue normalmente y entonces se buscan medios externos para conseguir ese bienestar. Y, por ejemplo, este aparato produce esa sensación de bienestar. A ver, voy a chismear. ¿Qué hizo el doctor Wallace la semana pasada? Aquí está en Facebook. Y entonces dice, fue a la playa. Y entonces estaba con unos amigos. Y hizo un asado. Entonces, no me invitó el doctor Wallace. Entonces, y me siento bien de estar en el chisme. Sí. Es decir, muchas veces nos ocurre eso. Y el alcohol justamente provoca muchas veces esa sensación de bienestar. El problema es que hay un momento para todo bajo el cielo, dice de Salomón, ¿no? Sí, el rey Salomón. Sí. Y no todo el tiempo podemos estar bien. Tenemos que pasar ciertos periodos. El problema es cuando no queremos dejar de estar bien y necesitamos tener los alicientes, los estímulos para estar bien. Aunque estemos mal, queremos estar bien. Y ahí es donde esto se convierte en un problema. Vamos a hacer una pausa en esta edición. Estamos sumando vigores en Extra Plus. Edición, estamos sumando vigores, conversamos con el doctor Charles Wallace, él es encargado de comunicación de Alcohólicos Anónimos. El gran problema es que nosotros, decía yo antes de la pausa, requerimos tener una sensación de bienestar. A veces son distintas cosas las que nos dan esa sensación de bienestar. No sé, empezar un noviazgo nos da una sensación de bienestar, ¿no? El nacimiento del hijo, la boda, nos da una sensación de bienestar. Las cosas que hacemos bien en el trabajo y nos han felicitado nos da una sensación de bienestar y nos sentimos muy bien. Nos vamos a ir de vacaciones, entonces tenemos una sensación de bienestar. No sé, ganó el partido, el equipo que yo apoyo, entonces eso me da una sensación de bienestar. Pero a veces queremos que esa sensación de bienestar sea más y buscamos estímulo externo a ese más, para tener ese más. Y ahí es donde entra el alcohol. Así es. Y podría decirse que una vez al año no hace daño, como dice el dicho. Sin embargo, muchas veces no se logra controlar ese deseo de tener esa sensación de bienestar producida por factores externos, en este caso el alcohol. Y ahí es donde está el problema, en no poder frenar el deseo de estar bien, el deseo de esa sensación de bienestar. Al grado que muchas veces lleva a la inconsciencia. Cierto, entonces, cierto. Y perdemos esa sensación de bienestar. Y ahí es donde entra ya la dependencia, que en este caso conocemos como alcoholismo. Sí. ¿Cómo trabajan ustedes? O más bien, quiero preguntarle, ¿qué hacen ustedes? ¿Cómo es el asunto? Ustedes miran a alguien en un bar como Alcohólicos Anónimos y llegan y le dicen, hermano, yo te voy a ayudar. O llego yo y entonces toco la puerta, mire doctor Wallace, fíjese que yo tengo un problema de alcohol, no puedo dejar de tomar. O llegan ustedes a centros de recuperación o la familia llegan y le dicen, miren, yo a no lo aguanto. No sé, ¿cómo es el asunto? Muy bien. Sí. El problema del alcoholismo es un asunto serio, tan serio que ha llegado a los niveles más altos de la Organización Mundial de la Salud. Y, como decimos, es una enfermedad. Ahora no se está hablando de el concepto mágico-religioso en la búsqueda de una explicación. No están endiablados. No están endiablados, Sí. ni hay que practicarle exorcismo, ni nada de eso. Hay que buscarle tratamiento. Es una enfermedad ya conceptualizada desde los años 60 por la Organización Mundial de la Salud.
que es una enfermedad. Hay un señor que, Jay Jelinek, el doctor E. Morton Jelinek, él hizo un estudio profundo en los años 60 sobre el alcoholismo y sacó lo que se llama la tabla de alcoholomanía. En todos los grupos de alcohólicos anónimos vas a encontrar la tabla del doctor Jelinek. Y explica desde el comienzo y te dice el pronóstico dónde vas a terminar si usted continúa con el alcoholismo, lo que llamaríamos la evolución de la historia natural del alcoholismo. Es importante. El problema del alcohol, yo siempre digo en mis charlas a los grupos, el bebedor no es culpable de convertirse en alcohólico. Nadie quiere ser alcohólico. Y con esto aclaro. O sea, el propósito de Alcohólicos Anónimos no es que todo el mundo deje de tomar. Ese no es el trabajo de Alcohólicos Anónimos. El principio de Alcohólicos Anónimos dice, donde quiera que cualquiera extienda su mano pidiendo ayuda, yo quiero que la mano de Alcohólico Anónimo esté ahí. Y para eso yo soy responsable. Cada miembro de Alcohólicos Anónimos es responsable para extender su mano, para ayudar a la persona que tiene problemas con el alcohol y quiere dejar de tomar. ¿Sí? Y por eso es que muchas veces se habla de tocar fondo. Y hay un principio que dice, mientras no tocas fondo, es difícil tu recuperación. Porque vas a volver a caer, porque usted tiene que sentir en lo más profundo esa necesidad. Lo que pasó con el fundador de Alcohólicos Anónimos, el doctor, compañero Bill W., él era un alcohólico, era un hombre de negocio, próspero, de la bolsa de Nueva York, y se hizo de dinero y todo, pero el alcohol hacía que pasara también por la garganta, era mucho de su riqueza. Y también tuvo su efecto sobre su vida, el orden y toda una serie de cosas. Y él, en el fondo, él quería dejar de tomar, pero no encontraba cómo dejar de tomar. Hacía los intentos, pero volvía a recaer. Hasta que finalmente él había tenido contactos con distintos grupos, sobre todo grupos religiosos. Él cae muy mal, enfermo por el alcoholismo y es hospitalizado. Y estando en el hospital, bajo todo el efecto de la borrachera, él pide de que si hay un poder superior, si hay un Dios de verdad que existe, que esté ahí, que lo ayude a liberarle de esa sensación horrible por la cual él estaba pasando. Y él confiesa que él observó una luz brillante que brilló en la sala del hospital donde él estaba. Y a partir de ese momento él tuvo una transformación. Y por eso es que dentro de los pasos de Alcohólicos Anónimos se habla sobre el ser superior. Porque no se quiso decir un Dios específico por las diferentes formas de prácticas religiosas que tiene cada sociedad. Y se quería que Alcohólicos Anónimos estuviera abierto a todo mundo. Y no limitarlo por querer ponerle un sello, ¿no? O un rótulo específico. Entonces es ser superior, como cada quien lo concibe, ¿sí? Entonces es importante. Él no quería ser alcohólico, más bien él quería dejar de tomar, pero encontró una dificultad real. Lo mismo pasó con el cofundador, ¿verdad? Con el doctor Bob. Él era médico. Yo me acuerdo que una vez una paciente me preguntó a mí, doctor, dice, ¿y los médicos se enferman? No solo nos enfermamos, mamita, también nos morimos. Y lo mismo pasó, él era médico. Yo diría, un médico nunca se va a volver alcohólico porque conoce los asuntos de salud y una serie de cosas, ¿verdad? No, tuvo problemas con el alcohol, serio también, ¿verdad? Y solo una ayuda mutua entre él y el compañero Bill pudieron, ¿verdad?, ayudarse mutuamente para el proceso de recuperación. Y ese sigue siendo el secreto de Alcohólicos Anónimos hasta hoy. Se entrevistó a una psiquiatra en Estados Unidos que estaba haciendo un estudio doctoral sobre la adicción. Y entonces cuando ella estudió, porque estudió varias organizaciones, cuando estudió Alcohólicos Anónimos, ella dice, ¿cuál es la magia? Y no es magia. La magia está en conversar entre alcohólicos, comunicarse entre alcohólicos,
contar sus situaciones, sus problemas, sus dificultades, etcétera, y su proceso de recuperación. Esa es la magia en la recuperación, esa terapia mutua, ¿no? Y no hay un experto en medio del grupo, son entre alcohólicos mismos que se está haciendo la terapia, ¿sí? Entonces, eso, ¿por qué digo de que nadie es responsable de ser alcohólico? Porque hoy conocemos mejor que dentro del funcionamiento del cerebro definimos el alcohol como una sustancia que tiene efecto sobre el cerebro. Y su efecto sobre el cerebro es un efecto depresor. La gente cree que el alcohol es estimulante. No, el alcohol tiene un efecto depresor. Deprime el sistema nervioso desde la esfera más alta hasta los más bajos. Gracias a Dios que lo hace de esa manera. Porque si comenzaba de abajo hacia arriba, ya no hubieran alcohólicos porque todos estuvieran muertos, ¿sí? Entonces comienza de arriba hacia abajo. El asunto es de que hay una sustancia, una hormona que media esto, la dopamina, que es la sustancia que estimula el placer, la sensación de bienestar, de euforia, de alegría, etc. Pero muchas veces se confunde placer con alegría y son dos cosas diferentes. Entonces, la dopamina estimula la sensación de placer, la sensación de recompensa. Entonces, cuando usted hace algo que te produce placer, usted produce dopamina. Y la dopamina, entonces, es recordado como la sustancia que estimula el placer. Es todo un proceso inconsciente. Sí. ¿Sí? De tal manera que cuando la persona que consume alcohol siente bienestar o siente placer a través del alcohol o cualquier otra cosa, porque no es solo el alcohol, es un sorbete, puede ser una taza de café, puede ser un juego lúdico, ¿verdad? Etcétera. Todas esas cosas producen placer y la dopamina media. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el estímulo, la sustancia, estimula la producción de dopamina, la dopamina produce una sensación de placer, crea una memoria y eso queda. De tal manera que cada vez que yo quiero tener la sensación placentera, yo busco la sustancia y esa sustancia está vinculada con la producción de dopamina. Pero ¿qué es lo que sucede? Hay lo que llamamos un asunto de retroalimentación negativa. De tal manera que cuanto más tomo, menos es la producción de dopamina. De tal manera que para poder conseguir la misma sensación de placer, tengo que tomar más para forzar la producción de dopamina. Y eso es lo que llamamos el principio de la tolerancia. La persona comienza a tolerar cada vez más y más cantidad de alcohol, que lo tiene que hacer porque tiene que forzar la producción de dopamina. ¿Sí? De tal manera que ni se da cuenta cuando queda atrapado. Queda enganchado. Enganchado. Y ese enganche es lo que nosotros llamamos dependencia. Sí. ¿Sí? Sí. De tal manera que para poder sentir esa sensación de placer, depende de la sustancia. Y esa sustancia produce, por el efecto de tolerancia, tiene que ser cada vez mayor. Pero entonces aquí, porque eso se produce de manera inconsciente. Es inconsciente, obviamente. Y hay un momento en que yo digo, no, sí, yo no soy alcohólico. Yo me tomo mis traguitos sociales, ¿no? Porque es decir, vamos a la fiesta y entonces me tomo ahí un par de traguitos y demás, pero no, alcohólico no soy, pues. Sin embargo, ya estoy alcoholizado y estoy dependiendo del alcohol para justamente tener placer, ¿no? O tener esa sensación de placer, y dependo del alcohol y busco de todas las maneras. Pero muchas veces eso no lo tengo consciente. Conscientemente yo digo, no, yo no soy. Así es. Yo no soy. Entonces, llegar a ese grado de conciencia, porque entiendo yo que para pedir ayuda, lo primero que tengo que entender yo es que estoy en un problema. O que o que requiero de ayuda porque solo no puedo. Porque uno busca la ayuda cuando no puede solo. Es decir, si yo puedo clavar un clavo solito, pues lo clavo solito. Exacto. Si yo necesito ayuda, doctor Wallace, téngame usted el clavo, yo lo voy a dar con el martillo, ya depende de usted si me dice que sí o no me quiere ayudar con él. Vamos a hacer la pausa justamente en esta edición. Estamos conversando con el doctor Charles Wallace a propósito de 70 años de la primera oficina de Alcohólicos Anónimos en Nicaragua, 50 años de estar ya establecidos totalmente en el país. Regresamos en breve.
Continuamos. En esta edición estamos sumando vigores en Extra Plus con el doctor Charles Wallace, encargado de comunicación de Alcohólicos Anónimos. Estamos conversando en esta edición. Ahí está la mano, me dice, de Alcohólicos Anónimos para aquel que la necesita. Es decir, aquel que levanta la mano y dice, ayúdame a salir de este lugar en donde estoy, tiene ahí esa mano. ¿Ah? Pero hay que llegar a ese grado de conciencia de decir, necesito. Y no sé si eso es con un bombardeo de información, porque la verdad es que bombardeo de información hay. Tomar puede producir efectos negativos. Dice la cajetilla de cigarrillo, fumar es dañino para la salud, y entonces uno la destapa y saca el cigarro. Y viene en grande el rótulo. Entonces, no es falta de información. ¿Cómo uno llega a la conciencia? Bueno, lo real es de que, o sea, lo que sabemos desde el punto de vista neuroquímico es que hay una afectación al área frontal del cerebro, que es donde tomamos las decisiones conscientes, donde hacemos planes, donde hacemos estrategia. Esa parte en el área frontal es donde hay una gran concentración de dopamina y es donde el alcohol tiene un efecto muy importante. De tal manera que el consumir alcohol en forma crónica va afectando poco a poco esas capacidades de nosotros para poder conscientemente tomar decisiones racionales. Y es por eso la erraticidad muchas veces. El alcohólico puede llegar y le acaban de pagar y sale del trabajo sin un trago. Sale del trabajo con su salario en la bolsa. Dice, me voy a mi casa, voy a entregar a mi mujer tanto y si acaso me queda algo, voy a tomarme un trago. Y va pasando. Y ahí, oye, la música, ¿no? Sí. ¿Cómo? Se le ilumina la chimbomba. Y, no, voy a ir a tomarme una cervecita, solo una. Se mete ahí a tomarse una cervecita y le terminó el salario. Y si son amigos de él, hasta el crédito, ¿no? O sea, terminó el salario más fía. No puede tomar decisiones racionales en esos momentos. Aunque salió de su trabajo con la idea racional de llevar el dinero a casa y tal vez, pero después pasó lo contrario. Entonces es importante, lo que yo sí trato de explicar a la gente es de que esa afectación se sabe que es reversible, ¿sí? Y a través de un proceso conductual se puede modificar, se puede ir modificando. Por lo tanto, el alcohólico puede recuperar su capacidad racional de pensar, de tomar decisiones y ser coherente en su actividad cotidiana, ¿sí? Algunos decían que no, que está afectado para siempre y va a ser... No, eso no es cierto. Y ese es un mensaje muy negativo, que hace que la persona sucumbe ante su propia capacidad interna de recuperación, ¿sí? Y obviamente con ayuda también técnica, ¿no? Entonces el asunto en esto es que hay varias formas de hacer llegar el mensaje al alcohólico. Hay lo que se llaman los aniversarios de los grupos. Cada grupo celebra su aniversario. Invita, o sea, llegan los alcohólicos porque invitan a todos los grupos, pero invitan a gente de la comunidad, a los familiares, los vecinos, de donde está ubicado el grupo. Y eso tiene un mensaje importante, es hacer consciente a las familias que hay una forma de recuperarse. Hay un lugar, hay un espacio donde ellos pueden llegar o llevar a sus familiares, convencer a su familia para llegar para el proceso de recuperación, ¿sí? También hay otros tipos de eventos que se celebran, que se hacen para poder llevar el mensaje. También existen espacios como este que usted nos da. Toda la gente que ve en tu programa, que están en casa, la esposa, los hijos, etcétera, los familiares que están oyendo esto, o sea, exacto, existe Alcohólicos Anónimos, es una organización que no tiene fines de lucro, todo en Alcohólicos Anónimos es gratuito, la persona no paga un solo centavo. Si van a alguna clínica, a algunos centros de recuperación, muchas veces tienen que pagar. En Alcohólicos Anónimos no paga un solo centavo, todo es gratis. Lo que va a encontrar ahí es una amistad abierta, ¿sí? Y solo el deseo de mantenerse sobrio por 24 horas. Eso sí es estricto, solo 24 horas. No se hacen plazos más largos de eso. El plazo es 24 horas y si usted puede sostenerte 24 horas, entonces usted puede recuperarse. El elemento fundamental es lo que llamamos el apadrinamiento, el padrinazgo.
Hay una persona que está en recuperación. Nosotros decimos en recuperación porque quitemos la ilusión de que el alcohólico se ha curado. O sea, puede pasar muchos años, pero en cualquier circunstancia adversa y que vaya a probar alcohol, va a volver. Puede pasar muchos años, pero está en una condición de 24 horas. 24 horas, siempre, siempre. Entonces, este padrino, la idea del padrino es apoyar a esta persona que quiere recuperarse, que quiere dejar de tomar. Y lo acompaña en todo ese proceso. Ve que llega al grupo, que se mantenga en el grupo. Si tiene problemas, dificultades, trata de hablar con él, explicarle que él pasó también por todas esas dudas, esas situaciones de vida, pero que con el esfuerzo y el acompañamiento puede perfectamente permanecer, mantenerse las 24 horas y poder recuperarse. Hay personas que tienen más de 50 años en proceso de recuperación y nunca jamás han vuelto a probar. Hay personas que han tenido 2, 3 años, volvieron a probar y cayeron. Sí. Se tiene experiencia de personas que después de 15, casi 20 años, por alguna circunstancia probaron y volvieron a recaer. El problema es que con cada recaída es cada vez más difícil el proceso de recuperación. Y muchas veces van apareciendo lesiones, ¿sí? Lesiones. Y aquí creo que es importante, lesiones orgánicas, ¿verdad? Producto del alcohol. Entonces, muchas veces la persona no tiene una segunda o una tercera oportunidad o una segunda oportunidad y muere antes. Porque a veces cuando recae, vuelve con más afán de tomar. Y muchas veces ahí está el problema. Yo quiero hacer aquí una diferencia entre lo que llaman el dependiente alcohólico y lo que llaman el tomador ocasional o social o como se llama. Son dos cosas distintas. El dependiente alcohólico sabe que él tiene problemas con el alcohol, sabe que una vez que inicia no sabe cómo terminar, y cuando termina es porque ya no tiene plata, está en el piso, o porque lo corrieron del local, etcétera, etcétera. El tomador social, que dice, bueno, yo puedo controlarme, yo me tomo 2 traguitos, 3 traguitos, etcétera, ¿verdad? Y yo después me voy a mi casa. El asunto es las consecuencias del alcohol en sí, de la sustancia, se llama alcohol etílico. Ella no respeta a ninguno de los tomadores, ni que sea social ni que sea dependiente, no respeta a ninguno. Ella es una sustancia química que actúa en el cerebro y su efecto es depresor y reduce tus capacidades de autonomía, ¿sí? De tal manera que el que toma, cualquiera que sea de los dos, va a tener problemas para manejar, va a tener problemas de equilibrio y una serie de otras cosas. Y además, el alcohol como sustancia química es altamente oxidante. Por lo tanto, afecta a las células del cuerpo, preparando las condiciones para los cánceres. Hoy por hoy el alcohol es una de las sustancias más cancerígenas que existe. Hay 8 tipos de cáncer bien conocidos y otros que se están explorando. Uno de los últimos que se incorporó fue el cáncer de mama, porque antes no sabíamos que el alcohol también podía inducir el cáncer de mama. Pero sí, ahora ya está claramente establecido que también induce el cáncer de mama. De tal manera que el que toma alcohol está expuesto a los cánceres, está expuesto al daño hepático, al daño pancreático, al daño del sistema inmunológico, al daño también cerebral, al daño de los nervios, las neuropatías alcohólicas, está expuesto al daño cardíaco también, lo que llamamos miocardiopatía alcohólica. Hay una serie de circunstancias que rodean esto. No es simplemente, como él es alcohólico, no. El que toma alcohol, cualquiera, está expuesto. Ahora, hay organismos más sensibles, lo que llamamos más inclinados o más propensos a desarrollar el daño que otros. Sí. Por circunstancias que no voy a tocar en este momento, biológicos que no voy a tocar en este momento. Pero de 2 personas que se sienten a tomar, tal vez ninguno de los 2 es alcohólico dependiente. Distingamos, era alcohólico dependiente, el 10% ese que es alcohólico. Los 2 son tomadores sociales. Pero A desarrolla un trastorno hepático o un trastorno pancreático, etcétera, y B no lo desarrolló. Tal vez porque tiene más resistencia, por una circunstancia biológica propia. Cada cuerpo es distinto, cada forma de procesar es distinta. Así es. Y ninguno de los 2 eran dependientes. Sí. Yo conozco alcohólicos dependientes que están en recuperación y no tienen ningún daño. No tienen ningún daño. Y el otro va a decir, como yo no soy alcohólico, nada me va a pasar. Y tal vez fue el que tuvo una pancreatitis aguda y se murió por una pancreatitis aguda. Alcohólica, una pancreatitis química por alcohol. Sí. Y el otro, que es alcohólico dependiente,
dejó de tomar, ya está en recuperación y nunca tuvo un episodio que le aproximara pues a la muerte, ¿no? Pero se dio cuenta que no podía seguir así, buscó ayuda a tiempo y está. Sí. Normalmente cuando hablamos de Alcohólicos Anónimos se piensa en una sociedad, digamos, en un grupo que se reúne, que decide congregarse, y se piensa en este grupo justamente, como usted lo mencionaba, con alguien que está contribuyendo con otra persona para ayudarle a caminar. Ayudarle a caminar, a pasar esas 24 horas. Pero entiendo que trabajan también con personas que no necesariamente han pasado por el alcoholismo, o no necesariamente son alcohólicos, y son más bien profesionales con algunas especialidades, profesionales religiosos, profesionales médicos, profesionales de la comunicación, etcétera. ¿Cómo es ese asunto? A ver, cuéntame. Bien, sí. Desde su fundación, Alcohólicos Anónimos tienen lo que llamamos amigos de Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? Personas que contribuyeron con el establecimiento de la organización, que apoyaron a Billy y Bob en sus esfuerzos iniciales para establecerse como una sociedad, ¿verdad? Para los alcohólicos. Entre esta gente estaban religiosos, estaban médicos, por ejemplo, Carl Jung, el psicoanalista, discípulo de Freud, ¿verdad? Tomó un camino un poco distinto después, ¿no? Y él fue uno de los grandes apoyo, ¿no? En sus inicios de Alcohólicos Anónimos. Y mencioné porque es una de las personas muy conocidas a nivel mundial, ¿no? Pero estaban periodistas, estaban, como decía, sacerdotes, o ministros, ¿no? Pastores, ¿verdad? Que apoyaron este proceso y ellos quedaron como amigos de Alcohólicos Anónimos. Y hasta hoy esa tradición se sigue sosteniendo. Entonces, por ejemplo, yo como médico, yo soy amigo de Alcohólicos Anónimos, ¿sí? Hay muchos pastores que son amigos de Alcohólicos Anónimos. Y también hay psicólogos, psiquiatras que son amigos de Alcohólicos Anónimos y que incorporan el grupo de los profesionales que apoyan esta iniciativa y siempre están ahí dispuestos a apoyar donde se le necesite. Muchas veces el apoyo es para ir a los grupos a dar el mensaje. El alcoholismo y la religión, el alcoholismo y la medicina, el alcoholismo y la psiquiatría o la psicología, pero también para espacios como este, donde ellos no pueden, los alcohólicos no pueden, en recuperación, no pueden dar su cara pública por el anonimato. ¿Sí? Entonces necesitan de esos amigos profesionales que puedan apoyarles en pasar el mensaje público. Así podemos dar nuestra cara públicamente. ¿Sí? Sí. Entonces, y eso va a continuar así. Hasta donde lo vemos, eso va a continuar así, porque así nació, ha sido positivo, ha sido de gran ayuda. También los profesionales tenemos otro espacio para apoyar a Alcohólicos Anónimos, es ser miembro de su organización. Entonces, se tiene lo que se llama la oficina, que es la que está cumpliendo 50 años de haberse establecido como Oficina Nacional de Coordinación. Pero también se tiene la estructura gremial. La estructura gremial es está formalmente inscrita y legalizada en Nicaragua, está inscrito en el Ministerio del Interior como organización sin fines de lucro y tiene que tener una directiva y tiene que tener una asamblea. Entonces, los amigos de Alcohólicos Anónimos también tenemos un espacio ahí. La Junta Nacional está conformada por lo que se llaman custodios. Tenemos custodio clase A, custodio clase B. Los custodios clase A son las personas no alcohólicas y los custodios clase B son las personas alcohólicas. Hay un equilibrio, hay un cuantitativo, ¿no? Entre cuántos custodios clase A y cuántos custodios B, que tal vez no es objeto pues, de la plática ahorita. Entonces, en los custodios clase A podemos llegar a ser presidente de Alcohólicos Anónimos, vicepresidente, primer vicepresidente de Alcohólicos Anónimos. Podemos llegar a ser tesoreros de Alcohólicos Anónimos y también podemos llegar a ser vocal de Alcohólicos Anónimos o ocupar otra figura dentro de la organización, como por ejemplo yo que soy la parte pues, de apoyo con la parte de comunicación. Digamos, ¿sí? Son figuras públicas. Públicas, sí. Sí, así es. Las que no pueden o no... O más bien, no tenemos por restricción. la condición del anonimato, pueden dar la cara. Así es, así es. Entonces, así es como funciona esto. Hay un periodo de servicio, por ejemplo, yo acabo de terminar 8 años de servicio. Yo entré en el 2016 y terminé ahorita en mayo de 2024 como custodio clase A.
Fui presidente nacional, fui vicepresidente, primer vicepresidente, fui tesorero, fui vocal y ahora pues estoy en la parte de comunicación. Sí. Van a hacer fiesta para celebrar. En fin, bueno, quiero agradecer, doctor Wallace, esta platicada. La verdad es que resulta interesante y hay otras cosas que tocar. Por ejemplo, los efectos ya, porque ustedes recogen cualquier cantidad de estos anónimos, recogen cualquier cantidad y conocen además cualquier cantidad de hechos que han ocurrido, de afectaciones. Todos los días vemos en las noticias accidentes de tránsito, por ejemplo, y el alcohol juega un papel muy importante en estos accidentes de tránsito y lo peor del caso es que hay víctimas mortales en estos accidentes de tránsito. Y a veces ni siquiera es la persona que ha tomado, es alguien más. Así es. Es alguien más. Entonces, a veces hay que darle vuelta a esto y pensarlo desde esa... A lo mejor, yo me siento muy bien tomando y yo soy contento y estoy feliz tomando. Pero ¿cómo estoy afectando mi entorno? Ahí está. ¿No? Eso ¿Cómo es. estoy afectando mi entorno? Maté a alguien manejando. No sé, peleé con alguien y lo mandé al hospital. Ahí está. Porque yo soy fortachón, entonces lo mandé al hospital. Es decir, ese tipo de cosas a veces hay que darle vuelta, me parece a mí. Y de eso me parece que podemos platicar un poco más adelante. Con mucho gusto. Porque la familia, además, ustedes tienen una organización asociada que es el Al-Anon, que trabaja igual que se trabaja con el alcohólico en recuperación, pero con la familia, porque también hay que entender este asunto, es decir, la familia tiene una afectación y tiene que entender cómo esa afectación está teniendo efecto, valga la redundancia, en ella y en la persona alcohólica. En fin. Quiero agradecerle, doctor. Estoy a la orden. Y quedamos para platicar cualquier día de estos acerca de estas experiencias y de este trabajo que se realiza. Gracias, amigo. Creo que ya sos amigo de Alcohólicos Anónimos. Por supuesto, con muchísimo gusto, con muchísimo gusto. Muchas gracias, realmente, claro que sí. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes también por su sintonía en esta edición. Sumando Vigores, esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.